Los amigos de mi novia me humillaron y ella se les unió, así que yo terminé con ella. A mis 22 años, estudiante de ingeniería, me encontré inmerso en una relación que, al principio, floreció con la promesa de una conexión genuina. Rocío, de 21 años, estudiaba en una universidad cercana y desde el instante en que nuestros caminos se cruzaron, su vivacidad e inteligencia me cautivaron. Durante el primer año de nuestro noviazgo, sentí que compartíamos un entendimiento profundo, una afinidad que alimentaba mi optimismo sobre nuestro futuro juntos. Sin embargo, a medida que me adentraba en el círculo de sus amigos, una sombra de inquietud comenzó a oscurecer mi percepción de nuestra dinámica social. El humor que prevalecía entre ellos era de una naturaleza peculiar, un tejido complejo de bromas pesadas y burlas dirigidas, tejidas con la familiaridad de años de conocerse. No se trataba del ingenio sutil o el sarcasmo mordaz que a veces sazona las conversaciones, más bien, sus interacciones se inclinaban hacia la humillación personal, un juego constante donde cada miembro del grupo, en algún momento, se convertía en el blanco de sus comentarios afilados. Antonio, en particular, parecía ser el epicentro de muchas de estas bromas, soportando un flujo constante de comentarios hirientes que, a menudo, lo dejaban visiblemente afectado. Recuerdo vívidamente mi primer encuentro con este grupo en una reunión en casa de uno de ellos. La atmósfera era bulliciosa, con música, comida y conversaciones animadas llenando el aire. Intentaba integrarme, consciente de no querer parecer distante, pero tampoco sintiéndome cómodo tomando el centro del escenario. En medio del bullicio, noté la tristeza que envolvía a Antonio. Me acerqué a él, preguntándole con genuina preocupación si todo estaba bien. Me confió que acababa de terminar con su novia debido a una infidelidad, una herida aún fresca y dolorosa. Apenas unos minutos después, Sergio, uno de los amigos de Rocío, se acercó a Antonio con una expresión seria en el rostro. «Oye, Antonio», comenzó Sergio, «¿podrías ayudarme con una duda? ¿Qué marca de leche dirías que es la mejor?». Antonio lo miró con confusión, sin comprender la repentina pregunta. En ese instante, Esteban, otro miembro del grupo, intervino con una sonrisa burlona. «Ah, perdón, es que pensé que eras experto en leche después de probarla de tantas marcas con tu ex». Una ola de risas recorrió el grupo, como si Esteban hubiera pronunciado la ocurrencia más brillante de la noche. Antonio forzó una sonrisa débil, bajó la mirada y permaneció en silencio. Yo me quedé petrificado, sintiendo un escalofrío ante la crueldad de la broma, esperando que fuera un incidente aislado, una excepción a la norma. Pero pronto descubrí que este era el modus operandi de su círculo social. En otra ocasión, durante una parrillada, Marcos, otro amigo con sobrepeso, hizo su aparición. Antes de que pudiera siquiera saludar, Sergio le lanzó un comentario punzante: «Pensamos que te habías quedado atascado en la escalera». Y antes de que Marcos pudiera reaccionar, otro añadió con sorna: «O que habías parado en cada puesto de comida antes de llegar». De nuevo, las risas resonaron, Rocío incluida, mientras Marcos negaba con la cabeza, murmurando algo sobre idiotas. Aunque su incomodidad era palpable. Lo que más me perturbaba era la ausencia de límites, la falta de alguien que interviniera para decir ya basta. Parecía haber una competencia tácita por ver quién podía proferir el comentario más hiriente, y la aceptación dentro del grupo parecía estar ligada a la capacidad de infligir o soportar tales ataques verbales. Con el tiempo, esta dinámica comenzó a afectarme directamente. Al principio, eran bromas leves sobre mi seriedad o mi forma de hablar profesoral, comentarios que podía tolerar con una sonrisa. Pero gradualmente, el tono se volvió más personal y punzante. Recientemente, en un café, uno de ellos soltó: «Rocío, deberías presentarnos al otro Román, al que sí tiene sentido del humor». Rocío simplemente se rió, sin ofrecer una defensa ni un comentario, como si la burla fuera perfectamente aceptable. No soy alguien que se ofenda fácilmente, pero distingo claramente entre el humor y la ridiculización. Sus comentarios no buscaban la risa compartida, sino la humillación pública. Mi entorno familiar siempre valoró el respeto y la empatía. Si alguien cruzaba la línea, era reprendido. En este grupo, la norma parecía ser la inversa: si te sentías herido por una broma, el problema eras tú.
Intenté hablar con Rocío sobre mi incomodidad hace unas semanas. Le mencioné específicamente mi preocupación por el trato que recibía Antonio. Ella restó importancia a mis sentimientos, explicando que así son ellos y que no había mala intención detrás de sus palabras. Según ella, era su peculiar manera de demostrar afecto y confianza. Si no te hacían bromas pesadas, significaba que no te consideraban parte del grupo. Así que, aparentemente, el precio de la aceptación era someterse a la humillación pública. Me debatía entre la sensación de ser demasiado sensible y la creciente convicción de que no encajaba en ese ambiente. Amaba a Rocío, pero cada encuentro con sus amigos me dejaba con una sensación de malestar, a veces incluso rabia, no tanto por lo que me decían a mí, sino por el trato que infligían a los demás. Antonio continuaba asistiendo a todas las reuniones y el ciclo de burlas persistía. Su relación fallida, su vestimenta, su manera de hablar, todo era pasto para las risas del grupo, risas que resonaban mientras él ofrecía una sonrisa forzada, como si la resignación fuera su única defensa. Me costaba comprender su aparente aceptación, preguntándome si se había convencido de que esa era la naturaleza de su amistad o si temía la soledad que podría acarrear su alejamiento. Para mí, todo esto comenzaba a sentirse como una señal de alerta, una discrepancia fundamental en nuestros valores. Si Rocío no podía reconocer el daño inherente en su dinámica grupal, si no percibía el impacto negativo en las personas, comenzaba a dudar seriamente de nuestra compatibilidad a largo plazo. Mi propia forma de relacionarme se basaba en el respeto mutuo y la empatía. Disfrutaba del humor, pero nunca a expensas de la dignidad de otra persona, especialmente si eso significaba que alguien se iría a casa sintiéndose despreciado. ¿Estaba exagerando? ¿Era demasiado blando? ¿O esta era una bandera roja que debía tomar en serio, una advertencia sobre la verdadera naturaleza del entorno que Rocío consideraba normal? Agradecía profundamente cualquier perspectiva, cualquier atisbo de claridad en esta confusión emocional. No sabía si había una solución o si simplemente estábamos ante una diferencia irreconciliable en la forma de ver el mundo y las relaciones. Tras compartir mi experiencia, la respuesta de la comunidad de Reddit fue abrumadora. Leí cada comentario, incluso aquellos que me tachaban de exagerado y sensible. Entendía que para algunos, las bromas pesadas eran simplemente una forma de humor inofensiva y que yo estaba creando un problema donde no lo había. Sin embargo, muchos otros señalaron la importancia de mi bienestar emocional y la validez de mis sentimientos de incomodidad. Me hicieron reflexionar sobre la necesidad de no forzarme a permanecer en un entorno tóxico solo por ser aceptado. Después de unos días de introspección, hablé con Rocío. Fue una conversación tranquila, donde le expresé cómo me hacían sentir sus reuniones con amigos. Le expliqué que mi incomodidad no provenía de una falta de sentido del humor o de una actitud de superioridad, sino de la sensación de presenciar un espectáculo donde la conexión grupal parecía cimentarse en la capacidad de menospreciarse mutuamente. Aunque ella insistía en que no había mala intención, yo percibía un daño real, especialmente hacia ciertos miembros del grupo. Rocío escuchó atentamente, sin ponerse a la defensiva, lo cual agradecí. Me dijo que si no me gustaba ir a las reuniones, no tenía por qué hacerlo. Me sorprendió su respuesta, no porque esperara una confrontación, sino porque anticipaba una mayor insistencia para que participara. Sin embargo, añadió que le gustaría que asistiera ocasionalmente, especialmente a eventos importantes como su cumpleaños o reuniones más tranquilas, ya que valoraba que conociera su círculo cercano. También se ofreció a hablar con sus amigos para que moderaran sus comentarios hacia mí. No supe si su oferta era sincera o simplemente una concesión, pero la agradecí. Le aclaré que no buscaba que los regañara, pero que agradecería que me excluyeran de su dinámica de burlas. No fue una solución mágica, pero sentí que era un paso en la dirección correcta. Seguíamos juntos, pero ahora tenía claro que no estaba obligado a participar en ese ambiente si no lo deseaba. Sin embargo, una pregunta persistía en mi mente: ¿cuánto influye el entorno en la forma de ser de una persona? Rocío nunca me hacía ese tipo de bromas, pero se reía de las de sus amigos. En esos momentos, parecía transformarse, adoptando una faceta distinta, no necesariamente negativa,
pero sí diferente a la persona que conocía en la intimidad de nuestra relación. Me preguntaba si, con el tiempo, esta dualidad podría generar problemas mayores. Tal vez estaba pensando demasiado las cosas, pero la sensación de que algo no encajaba del todo persistía. Por el momento, había evitado asistir a más reuniones y Rocío no había insistido. Nuestra relación continuaba bien, pero la sombra de esa incomodidad seguía presente. Un tiempo después, Rocío me convenció de asistir al cumpleaños de uno de sus amigos más cercanos. Insistió en que sería diferente, que no solo estarían sus amigos de siempre, sino también conocidos de la universidad, y que le haría mucha ilusión que yo estuviera allí. A pesar de mis reservas, accedí, impulsado por su insistencia y su promesa de que estaría pendiente de mí y pediría a sus amigos que se comportaran. Desde el momento en que llegamos, la atmósfera se sintió tensa. Muchos apenas me saludaron, con un asentimiento distante sin siquiera mirarme a los ojos. Luis, el del comentario sobre la leche, fue uno de los pocos que me dirigió la palabra, soltando con sarcasmo: «Mira quién se dignó a venir, el favorito del público». Respondí con una risa incómoda y me acerqué a Rocío, quien me susurró que los ignorara, que solo estaban bromeando. Pero toda la noche transcurrió de manera similar. Mientras Rocío interactuaba con su grupo con naturalidad, yo me sentía como un extraño, constantemente excluido de las conversaciones o blanco de comentarios irónicos y pasivo-agresivos. En un momento, Leo contó una anécdota incómoda sobre una infidelidad, y cuando alguien hizo una broma pesada al respecto, Leo me miró y dijo en voz alta: «Ah, no, perdón, acordémonos que no podemos decir cosas pesadas, ¿eh? Hay invitados sensibles esta noche». Hubo risas disimuladas, y Rocío lo reprendió, pero el daño ya estaba hecho. Me sentí bajo un foco, señalado por mi supuesta sensibilidad. En la cocina, mientras me servía agua, otro comentó en voz alta: «Ey, pero que nadie se pase con el alcohol, ¿eh? No vaya a ser que terminemos haciendo un chiste negro y nos cancelen». Otro añadió, sin mirarme: «No, mejor hablen de flores, perritos, algo más tranquilo». «Sí, cosas que no ofendan», remató un tercero, y todos rieron. La frustración era palpable, los comentarios no iban dirigidos directamente a mí, pero el destinatario era inconfundible. Intenté no reaccionar, sonriendo incómodamente y fingiendo escuchar otras conversaciones. Rocío me miraba con una expresión de disculpa, pero no hacía mucho más. En un momento, le pregunté si podíamos irnos, pero me pidió que esperara un poco más. En ese instante, comprendí que para ella, todo esto era tolerable, que mientras no hubiera un ataque directo, no veía el problema. Aguanté por ella, pero la noche se hizo cada vez más insoportable. Me sentía completamente fuera de lugar, y la incomodidad se mezclaba con la rabia hacia mí mismo por haber aceptado asistir. Me prometí que sería la última vez. Pero lo peor aún estaba por llegar. Después de horas de soportar indirectas y sarcasmos disfrazados de bromas, el tono comenzó a escalar. Ya no eran comentarios sutiles, sino ataques directos, probando mis límites. En el patio, uno de los amigos cercanos de Rocío soltó en voz alta, mirándonos directamente: «Oye, Rocío. Y dime cuándo lo hacen, quién es el que queda y quién el que recibe. Porque yo no sé ustedes, pero tu novio tiene toda la pinta de ser una nenita en la cama». Un silencio helado se apoderó del ambiente. Me quedé paralizado, procesando la humillación pública. Rocío lo reprendió, pero él se rió, y otro añadió: «Ay, ya, Rocío, si es una broma. Relájense. Román, no seas tan tieso. Tú también puedes decir algo. Nadie se va a morir por un chiste». En ese momento, algo en mí se quebró. Ya no sentía enojo, solo un profundo cansancio. Me acerqué a Rocío y le dije: «Me voy. Ya tuve suficiente». Ella intentó persuadirme de que me quedara, pero no dije nada más. Tomé mi chaqueta y caminé hacia la puerta. Rocío me alcanzó justo cuando salía, pero entonces escuché una frase que lo cambió todo: «Déjenlo, tal vez está enfermito como su hermano». Me detuve en seco, sin girarme de inmediato. Lentamente, me di la vuelta y vi las caras de los demás, algunas con sorpresa, otras aguantando la risa. «Mi hermano tiene autismo»,
tiene 15 años, y es una de las personas más puras que conozco. Nunca había compartido esta información con los amigos de Rocío, era algo privado que solo le había confiado a ella. Y ahora, alguien lo usaba como un remate cruel. Solo podía significar una cosa, ella lo había contado. Antes de que pudiera reaccionar, el mismo chico que había hecho el comentario sobre mi virilidad se rió y añadió, ya, perdón, nos pasamos con esa, pero ¿sabes quién sí se pasaba? Rocío decía que tu hermano era como un animalito de zoológico, ¿te acuerdas, Rocío? Que todos lo veían raro porque parecía salido de otro planeta, ¿o no, Rocío? Y entonces la vi a ella, tapándose la boca con la mano, mirando hacia abajo, tratando de contener la risa, como si fuera una travesura sin importancia. Una mezcla de decepción, dolor y rabia me invadió. Sin pensarlo, me abalancé sobre el chico que había mencionado a mi hermano y le di un puñetazo en la cara. Se armó un alboroto. Gritos, gente tratando de separarnos. Rocío me jaló del brazo, gritándome que me calmara. La miré a los ojos y le dije con un susurro helado, vete a la mierda, Rocío. Salí de la casa sin mirar atrás, caminando sin rumbo hasta que pedí un taxi. Durante el trayecto, no pude dejar de pensar en todo, en cada comentario, en cada risa, en cómo me había sentido esa noche, pero sobre todo en ella. ¿Qué clase de persona se reía de algo así? ¿Qué tipo de pareja exponía una confidencia tan íntima a su grupo de amigos para luego burlarse? Entendía el humor pesado y las dinámicas grupales, pero no podía aceptar que la persona que debía protegerme se convirtiera en parte de quienes me atacaban. Hasta hoy, Rocío me había llamado y escrito innumerables veces, diciendo que fue una broma fuera de control, que no quiso reírse, que estaba nerviosa, que quería hablar. No había respondido. No tenía nada que decir ni a ella ni a sus amigos. Esta experiencia me había enseñado que uno no debe tolerar el menosprecio por encajar, que si tienes que justificar constantemente el comportamiento de alguien, probablemente no vale la pena, y que hay líneas que, una vez cruzadas, no tienen vuelta atrás. Después de esa noche, Rocío insistió en verme para hablar. Acepté, más por necesidad de cerrar el ciclo que por deseo de reconciliación. Nos encontramos en un parque. Estaba visiblemente nerviosa y comenzó a hablar sin parar, disculpándose por lo sucedido. Dijo que se sentía fatal, que no supo cómo detener a sus amigos, que nunca imaginó que llegarían tan lejos. Explicó que le había contado a uno de ellos lo de mi hermano porque le pareció algo tierno, que no quería lastimarme, que su risa fue por nervios, que le daba vergüenza y que había reprendido a sus amigos, incluso decidiendo alejarse de algunos de ellos. La escuché en silencio, sin gritar ni insultar. Simplemente le dije que entendía su arrepentimiento. Pero que la confianza se había roto irreparablemente. No podía seguir con alguien que se reía de algo tan personal como la condición de mi hermano, alguien que me exponía y me dejaba solo frente a un grupo que nunca me aceptó. Terminamos allí mismo, sin gritos, solo silencio. Lloró y me pidió una segunda oportunidad, pero me negué. Me fui tranquilo, aunque triste. Algunas relaciones te enseñan lo que quieres, pero también lo que nunca más estás dispuesto a permitir. Esta fue una de ellas.